Usted seguramente ha hablado alguna vez con una mujer que camine en tacones, pero seguro no con una mujer que camine en tacones y escriba descalza. Elisa Puente, me da muchísimo gusto tenerte ¿Cómo aquí. estás, ¿Tú Ricardo? escribes descalza? Pues sí, hay que ¿Y traes descansarse. tacones? No traigo bota para Oiga. prevenir cualquier situación. A ver, ¿qué es eso? Mujeres en tacones que escriben descalzas. Pues mira, es un concepto que creó Rayo Guzmán. Somos 6, nada más me dejaron sola, todas están 6 fuera. escritoras. 6 escritoras, ajá, lo crea Rayo Guzmán, pensando en reunir a 6 mujeres que con independencia de la línea que manejen, han publicado algo que implica una experiencia personal que fue resignificada a través de las letras. Y ahí es donde uno se descalza del tacón. Una enfermedad, la muerte de un ser querido. Exactamente, un problema de vida, ¿no? Un estigma que te marcó desde pequeña. En este caso, por ejemplo, Adriana Esteva, que siempre le marcó su peso y su situación física. Y luego volvió eso, el estigma en bendición, porque se puso a estudiar lo que había atrás de todas esas emociones cuando comemos, cuando tenemos atracones de comida y todo eso, y cómo aceptar el cuerpo, ¿no? Rayo Guzmán, ¿qué? Rayo Guzmán ha publicado mucho sobre cuando mamá lastima, cuando papá lastima, está preparando un libro, cuando los hijos lastiman, a través de testimonios de personas que ella ha conocido en terapia o a través de sus clases. Ella es maestra, y los compila y empieza a platicarte dónde está un poco ese quiebre cuando finalmente tu mamá o tu papá o el hijo lastima, y los pone en un libro que te hace crear empatía con esa persona que de alguna manera te refiere el problema. Te sirve para tu propia vida. Sí, mucho. En tu caso, ¿cuál es el libro? ¿Cuál En es la mi historia caso, que en te mi llevó caso, a la escribir historia. descalza? A mí me llevó a escribir descalza la muerte de mi padre, porque no fue ni la primera ni la última pérdida que yo viví, pero sin lugar a dudas fue la que a mí me confrontó todo lo que en algún momento elaboré para mantenerme en la vida, ¿no? Y si tú eres una abogada exitosa y la muerte de tu padre te hace repensarte. Sí, de hecho me hace repensarme no solo como abogada, me hizo repensarme como ser humano y repensarme desde todo lo que yo me había puesto como mi situación de vida, mi proyecto de vida, qué era lo que según yo me llenaba y lo que no, lo que me sostenía y lo que no. Y cuando todo eso se me derrumbó, tuve que asumir que tenía que volver a empezar a contestármelo. Pero déjame preguntarte, la mirada de tu padre, orgulloso de tener una abogada exitosa, ya no estuvo un día. Sin esa mirada se acabó también el oficio de abogada y te volviste escritora. Es como si... No, porque fíjate que, Ricardo, ese acabárseme la abogada, o yo más bien sentarla un rato en la banca para que dejara salir la parte de la escritora, porque la abogada es muy controladora y muy tirante y no me dejaba escribir. Pero más allá de esa mirada que sí la tenía de mi padre en el sentido de una admiración de la hija abogada, la figura de mi padre fue la figura que más trabajo me costó en el mundo, porque si bien es cierto fue la que más me elevaba, también fue la que más me jaló. Te tiraba. Nadie me hizo tocar mis fondos más profundos que él, ¿no? Entonces, es justo esa parte. Y pero esto de contar tu vida privada de esta manera, descalza y un poco sobre cristales, requiere un valor complicado. O sea, yo creo que, yo no sé si yo lo haría, le pregunto a quien está viendo esta entrevista si se animaría a hablar así No, si me desparpajado. hubieras preguntado antes, te hubiera dicho que jamás lo haría. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice porque cuando lo solté para compartirlo con gente cercana que a su vez lo fue compartiendo, empecé a recibir retroalimentación en el sentido de gracias por haberlo dicho de esa manera, porque vaya, cuando yo lo escribí no lo escribí para publicarlo, lo escribí para encontrar mis respuestas y como un proceso terapéutico. ¿La escritura cura? Sí. Definitivamente. O sea, sí lo recomiendas como medicina. Absolutamente. Porque hay quien va y te dice, tómate un tafil, no. emborráchate, drógate. Yo creo que hay muchas cosas que pueden ayudar en algún momento para cierto síntoma y que es muy válido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona en depresión tiene taquicardias o ataques de agorafobia, y si con una pastilla va a poder bajar eso y seguir trabajando lo que tiene que trabajar, creo que sirve.
Pero aquí el punto es que ese es el síntoma. El fondo es otro. Entonces, de veras, creo que sí toma mucho, pues mucho valor porque te vas adentro de ti mismo. Generalmente estamos viendo al otro, ¿no? O arreglándole la vida al otro o arreglando la de nosotros por afuera, por encima. Y cuando te pones a escribir, empiezas a encontrar respuestas que ni siquiera sospechas. O sea, escribir te sube la estatura, te da tacones a la vida. Híjole, te descalza, te ponen arrastrada y luego te ponen unos taconzotes divinos. Sí, o sea, yo creo que hace las dos cosas, porque cuando tienes esa bajada tan profunda y alcanzas a ver esos fondos tuyos, te conoces mejor y entonces te habilitas mejor a la vida. Hay mucha gente que dice, un día voy a escribir, quiero contar mi historia, quiero contar mi infancia. Y luego te respondes, pero ya no estoy en edad. O sea, los escritores empiezan jóvenes. Es rarísimo que alguien empiece a Pues mira, hacerlo. ¿Tú te preguntaste si había edad para escribir? en algún punto sí, porque soy muy cuadrada. Pero luego repensé y dije, bueno, yo cumplí 20 años trabajando en el mismo despacho de abogados, 20 años de trabajar en el mismo despacho de abogados. Un día antes de cumplir los 40, yo ya había cumplido 20 trabajando ahí. Qué bárbaro. ¿No? Eso. O sea, y luego me agarró porque quería escribir y me dio muchísimo miedo, porque yo ya tenía la mesa puesta como para dejarla y ponerme Por fin tengo el deseo, lo puedo cumplir, Ajá, la no, página en blanco. Sí, pero no. suelta eso que sabes hacer para ponerte a hacer algo que no sabes ni cómo comenzar. Está un poco complicado, pero al final del día dices, bueno, si empecé tan chavita trabajando, ¿por qué no empezar ya más ruca escribiendo? O sea, no pasa nada, ¿no? No, la vida tiene varias reencarnaciones, ¿no? Sí, sí. Ahora, Alicia, el día de la presentación justamente de ustedes, de estas mujeres encantadoras, estas mujeres valientes, en fin, hablaste de tu hermano también. Sí. Esa es la otra pérdida. Y ahí sí desgarraste a la audiencia. Mira, Porque una cosa es perder al padre y otra cosa es perder al hermano. Déjame irme a corte y regresamos claro que sí. a ese otro dolor que la escritura te ha venido ayudando. Seguimos esta conversación descalza, con Alicia Puente. Alicia, en la presentación que hicieron tú le dedicaste un buen rato a tu hermano. Sí. ¿Qué fue lo que dijiste? Compártelo con nosotros. Bueno, es que el libro finalmente que publiqué, Respirando Agua, tiene que ver con el duelo Ese es un título bellísimo. de mi padre. Sí, porque finalmente fue lo que hice durante todo el tiempo que escribí, respiré agua. Y soy una persona que considero que tiene mucha agua adentro, la veo venir, la siento moverse. Y todos tenemos, y hay veces que aguantamos la respiración para detenerla. Y yo soy experta haciendo eso. Entonces, fue lo que trabajé al momento de escribirle a mi padre. Pero en la conferencia que dimos de Letras en Tacones por Mujeres que Escriben Descalzas, nuestro compromiso con el público que nos acompañó era contarles más bien la historia atrás de los libros o alrededor de esos libros, porque el libro ahí está. Pero hay una historia que compartes como autor que te llevó a bucear en ti mismo, sí, a recuperarte. Eso fue lo que contaron. Y eso, exacto, no era hablar del libro que ya está publicado y que lo podías adquirir en el evento, ¿no? Sino más bien de algo que tenía que ver con ese atrás del libro o alrededor del libro. Y yo referí la historia de mi hermano porque cuando yo por fin, 4 años después de la muerte de mi papá, me animo por las distintas razones a publicar eso que le escribí a mi padre, pues ya va a salir. Resulta que yo estaba trabajando una novela histórica y termino publicando primero eso. Y el que más porras me echaba era mi hermano Diego, que estaba incapacitado 22 años atrás por un accidente automovilístico con toda la función motriz dañada. Pero era cuadraplégico. Sí. Y él era un caso además muy extraño para los doctores porque como siempre lo mantuvimos activo y en integración con la familia, él desarrolló aptitudes para comunicarse con gestos, levantando de esta manera la mano, como fuera, que ni siquiera los doctores se explicaban, porque sus estudios neurológicos decían que tenía que estar en un estado vegetativo completo y no era así.
Yo quise compartir esa parte con ese público porque al final del día él fue para mí un ejemplo de cómo puede uno disfrutar de la vida en cualquier situación, En cualquier incluso circunstancia. en una como esa. O sea, cuando yo te digo que mi hermano estaba discapacitado del lado motriz, él no podía masticar, él comía a través de una sonda gástrica, no podía ver, porque la imagen que captan los ojos no la interpreta el cerebro. Y, o sea, caminar ni hablemos, ¿no? O sea, etcétera. Pero él era de los que más se burlaba de mis miedos, ¿no? Por aventarme a publicar y por publicarlo como publiqué. Pero como le contabas Claro. y se reía de ti. A carcajada limpia, a carcajada. Y luego le decía a Diego, voy, lo hago. Y su manera de decir sí era levantando la mano así, de esta forma. Entonces, comparto esa historia que no está contada en el libro con la audiencia justamente para eso, para animarlas a dar un salto valiente, porque finalmente ese salto que yo di, como dices, publicando un libro, algo que ni siquiera escribiste para publicar, poniendo a toda la familia o sea, allá afuera, toda la experiencia tal cual fue, me llevó a liberarme de un montón de cosas, a animarme a otras tantas, y él fue mi cómplice en todo esto. Y resultó que él ni siquiera llegó a la presentación del libro, porque murió 8 meses antes. Entonces, contar las dos historias como al final fueron, yo jamás hubiera pensado que encima de animarme a publicar lo que publiqué iba a llegar a esa parte de mi Ibas a mi estar vida. aquí contándonos esto a todos. No, nunca jamás. Y menos pensar que iba a presentar ese libro del cual fue cómplice mi hermano y él tampoco llegó. Pero yo no hubiera podido afrontar la muerte de mi hermano, acompañarlo a morir y no morirme con él si no hubiera escrito ese libro, eso que escribí 4 años antes. Entonces, eso es un poco de lo que va la conferencia y contar esa parte porque creo que deja muy claro cómo la vida te va llamando por caminos distintos y uno tiene que asumir esos retos que te va presentando la vida. Te volviste escritora después de ese libro. Sí. ¿Ya firmarías tú cuando vas a otro país y te dan la ficha, oficio escritora? Sí, sí. Sí, creo que después de haber publicado lo que publiqué. O sea, ya no está la abogada en la banca, ya la mandaste al sótano. No, ella sigue gestionando en defensa de derechos de pacientes en la Fundación CIMA y los esperamos, ayúdennos todos. Y sí, estás también en la Fundación CIMA, ¿no? Sí. Ayudando a mujeres que están en temas justamente de hecho, cáncer de seno, ¿no? Letras en Tacones por Mujeres que Escriben Descalzas donó muy buen porcentaje de la taquilla a la Fundación y estamos expliquemos muy esto. agradecidas. Este fue un evento donde invitaron a 600 personas, o sea, se puso a reventar y la gente pagó para ir a escucharte a ti y a otras 5 mujeres. Y a otras ¿no? 5 maravillosas mujeres que también hicieron lo mismo que... Y una taquilla grandecita. 600. Y eso se fue para la Fundación CIMA. Sí. Que es donde tú estás. Yo estoy dirigiendo. ¿Qué es la Fundación CIMA? Con esto terminamos. Es una fundación que ayuda a mujeres con cáncer de mama. Se crea a iniciativa de Alejandra de Cima cuando ella le dio un cáncer muy joven, recién casada, y se compromete a ayudar, mientras que ella esté viva, por lo menos a una mujer con cáncer de mama y finalmente ha ayudado a más de 450,000 con esta fundación que da desde insumos en donación, para medicamentos, mangas del linfedema, medicamentos, consultas especializadas, estudios, pelucas, hasta grupos de apoyo emocional ahí. También gestionamos en política pública. Somos quien representa Comesama, que se crea a iniciativa de Fundación CIMA y representa a 32 organizaciones que luchan en favor de la salud reproductiva de la mujer y en contra del cáncer de mama. Abogada, escritora, activista, ¿el reactor nuclear de dónde lo sacaste? No tengo la menor idea. Rescato perros también, por si alguien quiere. Oye, ¿te quedas con ellos o los compartes también para saber de una vez? Bueno, tengo 3 y los demás los procuro colocar. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿El libro que sigue? Libro que sigue, una novela histórica que la he platicado mucho, pero ahora sí la estoy trabajando como Dios manda, que se ambienta en el siglo XIX,
entre En la bellísima ciudad de... Mazatlán. Hay otra. Hay otra. Digo, porque si tenían duda es usted sinaloense. Digamos, para que quede sí. claro dónde viene el reactor nuclear. Esa es Sí, una por ahí tierra puede donde venir, valga. de los camarones. ¿Eh? Pedro Infante y ustedes juntos. Caray. Muchísimas gracias. Gracias Elisa, a por ti, compartir. gracias a ti, Muchas gracias a ti y a tu público. Y volvemos con Carla Mechan para escuchar su música, sus canciones, sus composiciones. Y con eso cerramos. Y yo le recomendaría, váyase a dormir. Mañana todavía hay que trabajar.